Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, el tercer ciclo ya de la Ventana al Mundo Humanista, que presenta el Parque de Estudio y Reflexión Navas del Rey. Hoy tenemos la alegría de conversar con la comunidad Nueva Conciencia sobre un tema profundo y urgente: superando la última de las violencias. Desde el mensaje de siglo se nos invita a mirar de frente la violencia de género, el machismo, el patriarcado y también las posibilidades que abren los feminismos, las diversidades y las nuevas masculinidades. Judith Butler nos recuerda: nuestras vidas no son solamente nuestras, desde el inicio están entrelazadas con las de otros. Y que también dejarse conmover por la vulnerabilidad de otros no es un fracaso, sino el comienzo de una ética. Sylvia Plath también escribe en sus diarios: quiero vivir y sentir todos los matices, tonos y variaciones de la experiencia mental y física posibles en la vida. Con estas palabras como telón de fondo, abrimos esta conversación con esperanza y fuerza, dando paso a Adriana Militano, Gilka Lazar, Ricardo Aldezabal, Daniel Tagliafico, Emma Forniconi y Laura Díaz. Como siempre, al final de la entrevista habrá un espacio para preguntas y comentarios, y pueden escribir en el chat de Zoom o levantar la mano para participar. Y bueno, les doy la palabra, les damos las palabras a la comunidad. Bien, gracias, Eleni. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Es un espacio que por ahí, si nosotros bien no nos hemos dedicado mucho a buscar este, lugares donde expresar nuestro trabajo, nuestra experiencia, pero que sí lo consideramos sin duda como una gran necesidad, ¿no? De poder llegar con esta temática a todas las amigas y amigos que podamos, que han estado hasta hoy estos temas como un poco eh, en silencio, digamos. No hemos podido intercambiar demasiado, o por lo menos lo que nos gustaría, con muchos amigos y amigas sobre estos temas. Eh, bueno, luego se verá en todo caso por eso, pero en principio, nosotros tenemos una forma que hemos ido desarrollando de nuestra comunidad. Por ahí nos han preguntado algunas amigas, amigos, sobre la cuestión de por qué desde el mensaje, ¿no? Este, encaramos estos temas, estas temáticas. Porque por ahí está visto como que no se ha incorporado mucho esto en nuestras comunidades o agrupaciones, o por lo menos no que nosotros sepamos. Y bueno, eh, hemos hecho como este intento de poder meternos en estos temas, profundizar, pero básicamente y principalmente tomarlo como parte de nuestro trabajo interno. Eh, y que no es mucho más allá de lo que suelen hacerse por ahí en las comunidades del mensaje, ¿no? Aunque tengan diferencias, tengamos diferencias de formas, de estilos, pero nosotros o sea, nos manejamos con los materiales propios del mensaje, eh, con todo el trabajo interno
que utilizamos en todos los lugares, pero que incorporamos esta temática sobre violencia de género, machismo, patriarcado, etcétera. Y bueno, ahí abrimos como una puertita que, bueno, nos ha llevado a esto, ¿no? A tener que, en estos momentos, por ejemplo, tratar de un poco de explicar, de mostrar, a ver de qué se trata. Así que, por lo menos para el arranque, tenemos ahí algunas cosas que nos gustaría leer. Eh, Tenemos algunos escritos breves. Hay algo que, por ejemplo, le da una cierta forma a nuestra comunidad, es como unas ciertas reglas de convivencia o algo así, que las tenemos incorporadas en en nuestro chat de amigos de la comunidad, del grupo. Y creo que solo tiene, no sé si lo tenés ahí, Lau, preparado, este, como para leerlo, es algo muy breve. Sí, lo tengo acá a mano, Dani. Esto es algo que solemos leer cuando empezamos las reuniones para dar un enmarque. Y dice así: en esta comunidad del mensaje nos permitimos intercambiar y trabajar sobre las temáticas de violencia de género, machismo, feminismos, nuevas masculinidades. Intentamos cuidar y cuidarnos, tratarnos bien, valorar, epa, valorar los buenos vínculos más allá de las diferencias. Queremos superar esta oscura etapa en la que algunas violencias, como la de género, son aún negadas o sostenidas por el silencio, la indiferencia, la inacción u otros temores o intereses que nada tienen que ver con los valores y las propuestas del mensaje, del siloísmo o el nuevo humanismo. Seamos aún más cuidadosos con la gente nueva y con aquellas y aquellos que necesitan apoyo y contención, paz, fuerza y mucha alegría para este nuevo proceso y para todas y todos quienes vamos conformando esta nueva comunidad. Es una Bien, manera de presentarnos en las reuniones y de decirnos y decirles a los demás que participan, bueno, cómo nos gusta tratarnos y tratar, porque al tratar este tema de las violencias y el tema de género, sobre todo, eh, necesitamos respeto mutuo, cuidarnos, tratarnos bien. Sí, es una introducción a la comunidad y como un predialogal de de cómo nos manejamos entre nosotras y nosotros. bueno, yo no quiero monopolizar la palabra, pero ahí está. Ahí sí, Emma, creo que Sí, vas a decir. y es reconocer un poco también que, bueno, hay gente que tiene sobreentendido de que la violencia es física nada más, ¿no? Cuando la violencia es psicológica, verbal, montones de distintas violencias que a veces no las vemos y que están encubiertas, ¿no es cierto? Las psicológicas. Entonces es como que cuando a uno le pasa, que todos de alguna manera hemos tenido en nuestra vida alguna violencia, reconocer a través de lo que estamos trabajando que la tuvimos esa violencia, porque a veces no la teníamos como violencia, y reconocer que era violencia. ¿Vas a leer algo, Daniel? Sí, Shilka. Este, de todos modos, antes de esa pequeña lectura, eh, lo que me interesaba también comentar es que, bueno, hay un título, ¿no?, que le hemos puesto a esta entrevista, a este encuentro, que es el tema de la última de las violencias. Y si bien nuestra intención es, más allá de nosotros hablar mucho, la verdad que nos gustaría poder más bien intercambiar o en todo caso que nos pregunten, este,
con una cuestión de considerar que nosotros, digo nosotros refiriéndome a los mensajeros, humanistas en general, hemos venido trabajando el tema de las distintas formas de violencia desde hace mucho tiempo, eh, y que hemos siempre avanzado sin, digamos que sin dificultades en aceptar, y bueno, tal cual lo ha planteado el negro, lo ha planteado Silo desde los comienzos, ¿no? Que hay distintas formas de violencia, las deja muy claras desde los inicios, como la violencia física, racial, religiosa, económica, etcétera. Eh, y sobre estas violencias, nosotros hemos estado muchas veces trabajando, las hemos tomado y las hemos, con mayor o menor dificultad, las hemos tomado como algo que existe y que es necesario transformar, superar, ¿verdad? Pero sobre el tema de la violencia de género, bueno, nos ha quedado como hay algo relegado, eh, algo que, bueno, es entendible que por ahí en algunos casos, por ahí no se la reconoce o no se la ve, o no se la toma como una violencia en particular, por ahí se la generaliza y ahí se pierde entre las otras violencias. Eh, y bueno, nosotros vemos que no, que la violencia de género es algo que cuando uno la puede ver en sí mismo principalmente, cuando la podemos reconocer, eh, ahí se abre toda una puerta eh, que nos permite profundizar aún mucho más de lo que hasta ahora, por lo menos algunos, lo habíamos hecho. Bueno, esto lo veremos en los intercambios, en el intercambio de discusión entre los amigos y amigas. Pero bueno, quería resaltar esto, ¿no? De por qué el tema de la última de las violencias. Porque pareciera que es como que la que nos quedó ahí a la espera de ser nombrada, tomada como tal y trabajada, por supuesto. Mm, y quiero, más allá de lo que vayamos, o por lo menos que yo vaya comentando o leyendo, que si alguien quiere interrumpir y preguntar sobre alguno de los puntos, estaría bueno que sea, que no tengan cuidado en eso. Bien, hay un escrito que hicimos en octubre de 2019. Nosotros como grupo de varones, en un principio, varones humanistas, interesados en este tema de la deconstrucción del machismo, eh, bueno, arrancamos con una propuesta de eh, trabajo interno, de reuniones acerca de la violencia de género, eh, y como la mayoría, aunque éramos poquitos, pero la mayoría estábamos en el mensaje, como en mi caso, desde hace muchos años. Entonces, bueno, fuimos encontrando como que la forma más propicia, que más nos facilitaba este, entrar en esta temática era justamente el ámbito que nos da las reuniones del mensaje. Así que de ese modo empezamos a trabajar, a hacer reuniones semanales a partir del 2019, a partir de enero de 2019. De hecho, lanzamos esta propuesta en el encuentro de mensajeros en enero de 2019 en Punta de Vacas. A partir de ahí empezamos con las reuniones y bueno, varios meses después fuimos lanzando algunos escritos donde íbamos un poco comentando, invitando, aclarando sobre lo que hacíamos, fundamentando. Y bueno, voy a leer una parte, algo de esto, porque para no hacerlo muy monótono, muy aburrido. Eh, a ver, esto dice así. Sobre el machismo, violencia y deconstrucción. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Les recuerdo que esto es en un contexto en el cual éramos solo varones trabajando estos temas, ¿sí? Distintas posturas frente al por qué y para qué deconstruirnos. Hay quienes afirman que los hombres deberían deconstruir, superar su machismo por ellos mismos, por su propio cambio, no por colaboración con las mujeres
o con la lucha feminista. Otra postura afirma que es necesario que el hombre se deconstruya colaborando de este modo con la mujer, con el feminismo y con su lucha en contra de la violencia de género. Estas dos posturas no se oponen entre sí y las consideramos válidas, en tanto que ambas tienden a querer superar la violencia, el dolor y el sufrimiento provocado por el machismo y el patriarcado. El machismo se expresa a través de distintas formas de violencia. Violencia física, psicológica, sexual, económica, moral, de género y otras. Pero es importante observar que dentro de la violencia de género se encuentran todas las otras formas de violencia. En nuestro sistema, que es patriarcal, el machismo está instalado en mayor o menor medida en todas las personas, más allá de su género, edad, estrato social o de su condición o elección sexual. Podemos sintetizar la idea de que el machismo en la vida cotidiana de las personas, en la familia, el trabajo, el estudio, en las relaciones de amistad, en todos los ámbitos y en todas las edades, produce una enorme contradicción y sufrimiento. Y en muchas de esas situaciones suele ocurrir que no nos damos cuenta que el factor de tensión y de sufrimiento que ocasionamos y que padecemos es producto precisamente de las valoraciones y comportamientos machistas a los que estamos acostumbrados o resignados. A veces, para defender al machismo o para descalificar a las mujeres en su lucha feminista, se suele decir, por ejemplo, las mujeres también son machistas. Y se suele decir, las mujeres también son violentas. Nosotros decimos, sí, es así. Hay mujeres machistas y también hay mujeres violentas. Pero eso no cambia el hecho de que son las mujeres las que mueren por miles en el mundo diariamente, sufriendo todo tipo de ataques y de violencias por parte de los hombres. Evidentemente, los hombres no estamos diariamente amenazados con ataques violentos, acosos, abusos, violaciones o muerte en manos de las mujeres. Y por esto afirmamos que somos principalmente los hombres quienes necesitamos de construir nuestro propio machismo y superar estas violencias. Trabajar para superar nuestro propio machismo es un beneficio, por supuesto, personal, pero también de grandes y positivas consecuencias en lo social. Trabajar estas temáticas, para muchos de nosotros, además de ser un beneficio personal, es en particular un compromiso y una necesidad de respuesta positiva frente a la lucha de la mujer y de los feminismos en general. De construirnos también por nuestras niñas y niños, no solo por nuestro mundo de adultos. Necesitamos hacerlo para transmitirles esa nueva conducta y ese nuevo trato no violento a los más jóvenes, a nuestros niños y niñas, que nos miran y nos copian o nos rechazan. ¿De qué otro modo, si no es con nuestro ejemplo, podría ser posible que los niños y jóvenes comenzaran a comportarse diferente y a tratarse bien entre ellos si no comenzamos a hacerlo entre nosotros mismos? Los hombres somos opresoras, opresores y víctimas de nuestras propias conductas machistas. Los hombres, siendo los privilegiados, entre comillas, del sistema patriarcal, padecemos y sufrimos muchas veces sin darnos cuenta de todo el peso que requiere en esta sociedad ser un hombre, ser un macho, como el patriarcado manda. Somos víctimas de nuestros propios privilegios. Esta presión que vivimos, que aceptamos y padecemos en silencio, sin rebelarnos, nos va convirtiendo en hombres insensibles, temerosos, maltratadores y violentos.
Bueno, hay algunas partes que me voy a saltear porque habla de algunas estadísticas, de números, y que en este caso tienen que ver con nuestro país, con Argentina, este, de los números de femicidios. Esto está incluido en el material. Después pasamos al tema de una nueva masculinidad, que aclaramos, cuando decimos que estamos construyendo nuevas masculinidades, nos referimos también a la construcción de un nuevo ser humano, menos egoísta, menos posesivo, menos violento. Esto es llevar a la práctica de nuestras relaciones el intento de empezar a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, uno de los principios y propuestas del mensaje del siglo y el nuevo humanismo. Seguramente ya existen masculinidades que desconocemos, que no son tan nuevas, sino que están en el sentir de muchos hombres, pero ocultas, reprimidas, no sociabilizadas aún. Sin embargo, seguramente también nacerán nuevas masculinidades que por necesidad se irán expresando, recreando, acorde a los cambios de este mismo proceso de transformación que ya está en marcha. Y que seguramente se irá acelerando cada vez más, también por efecto del empuje de la lucha feminista y por lo que intencionalmente vamos transformando quienes trabajamos por estos cambios. Estas nuevas masculinidades, indudablemente, se proyectan hacia un futuro cercano en el que el ser humano será el valor central. Hago un espacio acá porque habría algunas cosas más para seguir mencionando, que también pueden ser como abrepuertas, ¿no? a dudas o a preguntas que puedan aparecer. Pero así no copo tanto el micrófono, no monopolizo tanto la entrevista. Ustedes dirán. Hola, ¿se me oye? Sí, perfecto. Hola, mi nombre es Patricia. Llevo poco tiempo conectando con este movimiento y bueno, he oído atentamente lo que se ha dicho hasta ahora. Yo desde hace ya mucho tiempo cuestiono mucho todo este tema de el feminismo y esto de la nueva masculinidad. Lo cuestiono en el sentido de que para mí, como vivimos en una sociedad muy manejada y manipulada por diferentes sistemas, creo que para mí ahora mismo yo lo que veo que este feminismo que se está vendiendo a las masas es más bien política. Creo que lo más importante para recuperar la femineidad, no el feminismo, que la mujer recupere su propia femineidad, tiene que empezar a hacer un trabajo interior, la mujer. Y el hombre, para recuperar su virilidad, no como masculino, ¿vale? Que vuelva a recuperar esa parte que se ha perdido. Porque nos han puesto, como bien decía este señor, al hombre se le ha puesto en la cuerda floja, que tiene que ser así, que tiene que ser de una manera y que tiene que ser de tal forma, ¿vale? Lo mismo que se está haciendo ahora con el tema del llamado feminismo. Ahora las feministas, ahora son todas víctimas y yo no entro en ese grupo porque a mí no me representa, ¿vale? La femineidad es otra cosa que la mujer debe empezar a recuperar, porque la femineidad no es un objeto. Y si la mujer en la actualidad, que aparece hasta en una valla publicitaria y en un escaparate,
Si queremos recuperar verdaderamente nuestra femineidad, tenemos que empezar a recuperar nuestra dignidad, que es lo que se ha ido perdiendo, tanto del hombre como de la mujer. Y si no recuperamos la dignidad que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo por estas modas, por estos modelos que los sistemas han ido imponiendo, indudablemente que vamos a estar siempre en guerra y va a haber violencia. Ahora, lo que este señor decía de que hay mujeres que son violentas y que son machistas, indudablemente que sí. ¿Por qué? Porque a la mujer se le dio el papel y el rol de que es la que tiene que educar en la familia, es la que educa a los hijos. Y si la mujer no sabe educar correctamente, indudablemente que está educando a otro machito. Y el hombre, si no asume el papel que le corresponde en la familia, que es el rol de padre y educador a la vez, indudablemente no se está haciendo un buen trabajo. Porque siempre estamos buscando a ver a quién le echo yo las culpas de lo que está ocurriendo con la mujer, con la infancia, con los adolescentes, con los hombres. Si no cuestionamos, primeramente, qué nos está lanzando el sistema como mecanismos de modelo social, indudablemente estaremos siempre en guerra. Hay que recuperar la dignidad, el respeto, el valor que cada ser humano tiene, tanto el hombre como la mujer. Y a partir de ahí podremos verdaderamente educar, porque se trata de recuperar valores en la educación. Bueno, gracias. Gracias, Patricia. Bueno, Muchas gracias, porque muchos de los puntos que has mencionado coinciden y sería bueno intercambiarlos. Pero me queda una pregunta. Habíamos hablado de que el equipo iba a presentar todos sus trabajos y creo que Sí. faltaban miembros por comentar antes de lanzar el intercambio general. está Bien. bueno. Hola, ¿cómo están? Soy Gilka, estoy viviendo en Bolivia. Estoy en el humanismo hace 22 años, creo. Y bueno, voy a aprovechar y leo una partecita a modo eh, de zanjar algunos temas. Nos gustaría decir que es necesario seguir en el trabajo evolutivo. En eso estamos, creo, ¿no? Siéntate. Comprendiendo dónde se está, en qué está cada una, cada uno, y abrir la posibilidad de traducir en registros y conductas cotidianas estas transformaciones generadas a lo largo de nuestro intento de transformación interna y social. Siéntate. Al existir diversidad de procesos en nuestro espacio, en nuestro mundo humanista, y yendo hacia una dirección evolutiva como especie, negar la existencia de la necesidad en cada plano y cada espacio. Se podrá entender que quizás existe una dificultad de comprensiones de las relaciones que se generan en un mundo complejo de registros y significados, pero que no detienen el proceso ni las mejores intenciones en cada quien para transformar realidades. Estamos en un mundo y en relación con él. En la adaptación creciente se nos plantea también
una antigua adaptación, la capacidad de adaptación simple. Y esta adaptación creciente es como unas dinámicas evolutivas también, ya que por la imposibilidad de adaptación, especies enteras se han extinguido. Cobra relevancia comprender el proceso de sí mismo y de lo social. Hemos avanzado mucho en esta dinámica, pero aún nos espera el trabajo necesario para superar épocas con sus respectivos paisajes de formación. Estaríamos hablando de un paisaje de formación larguito, donde el patriarcado del que se habla tiene sus formas. Este patriarcado es un sistema, es este sistema violento que estamos tratando de superar las humanistas y los humanistas, con otra gente más afuera. Y esta parte todavía nos falta. Negar esto puede traer consecuencias desadaptativas para cualquiera. Pero es posible que niegue porque no veo, porque no hay registro. Y si no veo, y si no registro, ¿será que puedo sentir lo que siente el otro, la otra? ¿Será necesario sentirla, sentirlo? ¿Será posible en este tiempo ver a la otra, al otro? Hoy existen reclamos y son genuinos y nos ponen en situación de respuesta. ¿Cuál será nuestra respuesta a un clamor? ¿La negación? Conocemos el camino, conozco el camino. Y si este otro no lo conoce, ¿cuál es la manera de ayudar? ¿Cómo traducir si no fuera a través de la regla de oro? ¿Cómo negarle su situación y pasar por encima de la inmediatez? ¿Cómo no esforzarnos para poder ver en proceso? Y en el trato mismo, no negarle, no negarlo a ese otro, sino abrirle la puerta de su propia liberación. La justicia no puede liberar a la conciencia. La justicia hace lo que la justicia hace. Pero el dolor humano está para rechazarlo y transformarlo. Quizás la cantidad de acciones para transformar esta situación de la violencia de género sean demasiadas y muchas veces agotadoras, pero hay algo que se puede hacer. Hago según lo que puedo. No me detengo más que a meditar en humilde búsqueda, y ni ahí me detengo. Me hago parte y soy parte de este mundo. Reconozco mis debilidades y trato de superarlas. Las supero y una nueva fuerza y dirección de propósito guían mis acciones. No hay justificación para las acciones. Se siente la coherencia y se hace ajustando cada tanto, ajustando y soltando. Es necesario no aislarnos del medio. Vale, En ya. el medio, millones de personas, millones de mujeres y hombres están cayendo en cuenta que sí existe este sistema violento, que sí existen privilegios y le están dando nombres. Si no conocemos el lenguaje, ¿cómo nos vamos a comunicar? Si negamos lo que está sucediendo, una caída de conciencia, una toma de conciencia. Esta violencia de género se está hablando en todas las latitudes, por un trabajo que ha sido exclusivamente de las mujeres. El tema de la feminidad, la masculinidad, la violencia de género, el patriarcado, son constructos sociales, son construcciones sociales. Entonces tenemos que transformar esos constructos y no le podemos imponer a nadie. Es lindo, cuando he llegado al humanismo, a mí me han dicho acá, hombres y mujeres somos iguales. Maravilloso, porque en el sistema yo no sentía eso. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de lado nuestro trabajo interno y no me doy cuenta que existe también esta construcción social que es parte de mi vida, que es parte del sistema y que también es parte de la violencia?
En mi caso y en el caso de varias mujeres que estamos participando en esta nuestra salita virtual, con hombres, estamos superando primero el tema de trabajar y podernos desnudar completamente con estos temas y con mucho cuidado y ver la transformación en diferentes planos, en la acción en el medio, en lo interno y lo más profundo, y vamos desarrollando conocimiento, un conocimiento que podemos compartirlo. Pero si no me doy cuenta de que existen conceptos, constructos sociales, y solamente me quedo con el yo soy igual que los hombres dentro del humanismo, pero se siguen repitiendo conductas machistas, por ejemplo, algo pasa. Entonces nos ponemos a decir, bueno, tenemos que hablarlo y tenemos que trabajarlo y necesitamos superarlo, porque hay millones de jóvenes, mujeres, que necesitan esos espacios y a estas mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, acompañamos. Y el sistema tiene una forma de responder. El sistema responde diciendo, como tú eres víctima, hay que ver qué tipo de víctima eres. ¿Eres una víctima provocadora? ¿Eres una víctima sin culpa? Antes de pensar en la violencia que se ha ejercido. Otra cosa que hace el sistema es, ya de una vez tú tienes que exponerte y decir lo que te ha pasado y denunciarlo. Al sistema no le importa en ese momento lo que le está pasando a esa persona, a esa mujer que no ha elegido que le suceda lo que le sucede. O ese niño de 3 o 4 años que sufre violación por parte de su padre o de su hermano. Entonces tenemos que tener la capacidad de enfrentarnos también a estos temas, porque están pidiéndonoslo. Si queremos hablar, tiene que ser en términos de paridad y de aprendizaje. No podemos imponer, necesitamos comprender. Entonces esa pequeña cosita que leía tenía que ver con nosotros también. Estamos a la altura de la época. Tenemos la capacidad de ver cómo ve el sistema y cómo respondemos nosotros. A ver si estamos respondiendo igual. Lo dejo así como para que lo pensemos y lo reflexionemos un ratito. Si se puso muy difícil lo que digo, nada, está todo bien. Porque nuestra intención es superar la violencia de género, que es, me acuerdo que el negro lo hablaba incluso en el 2009, en que era para el premio del Premio Nobel de la Paz. Ahí aumentaba este tema porque obviamente necesitamos estar atentas y atentos. Bueno, se los dejo por ahí. Y si hay preguntas también, bienvenido para nosotras y nosotros para reflexionarlo. Yo quiero complementar algo. Perdón, Si me un detallito nada más, organizativo. A lo largo de muchas ventanas hemos descubierto que temas tan interesantes como estos suscitan muchas respuestas y queremos dar la oportunidad a todos de poder participar. Entonces, hay un recurso que es muy simple en el chat. Si podés poner una mini síntesis, este, y los miembros del equipo contestarán o darán su opinión sobre esa visión en particular. Pero eso facilita que todos puedan participar. También levantando la mano, que es una de las posibilidades de las reacciones, y podemos ir por orden para que no quede nadie olvidado. Eso es la idea. Bueno, Gracias, Angélica.
yo quería comentar algo muy breve. ¿Se me escucha, no? Sí. Vale. Mira, hay dos puntos que quiero comentar y bastante sintéticos. Uno, de ir del machismo al feminismo, a mí lo que yo he experimentado es que es una cosa pendular. Mi conclusión es que es tan dañino el machismo como el feminismo. O sea, porque no está respetando la regla de oro, que es tratar a los demás y a las demás como quieres que te traten. Yo es que estoy muy, muy, muy preocupado en toda mi vida, todo el tiempo, cuando relaciono con gente, tratarlas bien, aunque me estén tratando mal. Que no devuelva yo violencia. Entonces, el sistema, los gobiernos y tal, están haciendo cosas, mm, tomando el tema para coger fuerza. Entonces, resulta que si tú vives como lo tengo yo aquí en la universidad, compartes piso con una chica y varios chicos, de pronto la chica está disconforme y llega y ¡pum! Les pone una denuncia. Y entonces la tiene la chica toda la de ganar y resulta que es mentira la denuncia. Entonces se arma un follón que no es deseable para nadie, inclusive para esta chica que está poniendo la denuncia. Entonces, miremos un poco ese tema pendular, que nos vamos al otro lado para compensar todo lo malo del machismo y el patriarcado y tal. En el punto número dos, yo no sé si alguno de ustedes ha vivido en Portugal o con alguna persona portuguesa, pero yo viví 3 años en Portugal y es horroroso el matriarcado de Portugal, horroroso. Ahí solo manda la mujer y la mujer cuando considera que su situación o su mundo está en peligro, se pasa la vida mintiendo y mintiéndole a otros y sembrando violencia de una manera espantosa. Yo lo viví en Portugal y no quiero volver a vivirlo. De hecho, donde estaba ese sistema de violencia, yo cogí y me fui para otro sitio y luego volví a España. Entonces, ni una cosa ni la otra, ni machismo ni hembrismo. Esa es mi conclusión. No sé si alguien del grupo quiere comentar algo, pero hay un error de conceptos y de comprensión de conceptos en esto que se nos comenta, porque machismo y feminismo no son lo mismo. Hay mucho para leer y necesitamos leerlo para entender de dónde viene. No sé si sabían que el color morado que se utiliza en las marchas tiene que ver con el asesinato que se generó. No me acuerdo si eran 40 mujeres o más, o 200, la verdad no me acuerdo. Pero era en una fábrica donde ellas trabajaban y estaban reclamándole al dueño de la fábrica sus derechos, porque una de las cosas que pasa a nivel mundial es que solo por el hecho de ser mujer recibes menos sueldo por el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces, las mujeres han reclamado desde las sufragistas y mucho antes, han reclamado sus derechos, derechos humanos. No estamos hablando solo de derechos de mujeres. Después de que se ha reclamado, se ha hablado de los derechos de las mujeres. Antes no, antes no. Y en esa fábrica, lo que hizo el dueño de la fábrica fue cerrar la fábrica con las mujeres adentro y prenderle fuego. Y generaba el color violeta porque las telas tenían esos colores y las mujeres fueron quemadas y quedó el color violeta como significativo. Entonces estamos hablando de que el feminismo nace como una reivindicación y una necesidad de tener
derechos las mujeres. Y hemos tenido varias veces varones que se han quejado de cómo reacciona hoy una mujer. Claro, está cayendo en cuenta. Pero si he hecho trabajo interno, puedo hablar con ella. Si estoy preparado, preparada, puedo hablar con ella para escucharla, para saber qué le pasa, por qué está reclamando. Millones de mujeres llevan este conocimiento que acabo de comentarles. Y ahí no habían varones que estaban defendiéndolas tampoco. Las mujeres han conseguido sus derechos a través de una lucha social. El tema del feminismo, habría que leer muchísimo y comunicarse y conectarse realmente así en un intento verdadero de aprender de ellas, de qué nos están hablando, porque hay miles de feminismos, miles. Como mujeres existimos. No existe un feminismo. Y ahí en esos lugares se va hablando de conceptos, de constructos, y se va reflexionando, y se va entendiendo qué va, qué no va. No me extraña mucho, acá en Cochabamba hay un grupo de mujeres que se llaman las Mujeres de Fuego. A mí no me extraña mucho sus reacciones frente a la violencia de género, porque ellas acompañan a, a los familiares de las víctimas de feminicidio. Gente que lleva el dolor continuamente encima. No les puedo ir a decir yo reconcíliense. No les puedo decir eso. Seguramente tendré que ver a la otra, ver al otro, ver el dolor y ver cómo va a ser un proceso de transformación de este dolor a nivel social y personal. El tema es cómo reaccionamos nosotras y nosotros frente a estas situaciones. A modo de broma, imagínense, a un hombre en este momento le puede costar el tema de la imagen de sí. Uy, hablan mal de él y ya le han arruinado la vida. Eso le preocupa al hombre hoy en día, que no quede escrachado, que no quede denunciado. Pero a una mujer, su mayor preocupación es que no la maten, solo por el hecho de haber nacido mujer. Hay una leve diferencia bastante interesante. Entonces, es importante comprender de lo que estamos hablando. Estamos en una guerra, creo que estamos sacando las cosas de contexto. Perdón, hay una pregunta de Fernando, que la colocó hace un rato largo. Dice, ¿nos pueden contar alguna experiencia vivida en reunión en la salita con gente que haya sufrido violencia de género? ¿O bien que la haya ejercitado y ahora la vea de otro modo? Si quieren, sí, pero ahí está Adriana queriendo comentar algo y después de Adriana comentamos algo también. Bien. Sí, yo lo que quería comentar es, eh, es una opinión personal, obviamente. Acá todas las y todos los que participamos hablamos desde uno, ¿no? Desde una. Yo considero que no estamos en una guerra, que nadie habla de guerra, y considero que estamos dentro de amigos y amigas siloístas, humanistas. Entonces, siento que todo lo que se está planteando es para afuera. Y nosotras y nosotros en esta comunidad lo que planteamos es el trabajo para adentro, interno, de la propia violencia, de por qué se llega a esa violencia, de que sin darnos cuenta cosificamos
¿Qué nos pasa a nosotras y nosotros, siloístas, cuando alguien, en este caso una mujer, está manifestando algún tipo de abuso y está mal y se siente mal y tiene dificultades y pasa por un montón de estados que no son deseables? ¿Qué pasa con la gente que escucha siendo siloísta? Mínimamente tratar al otro como quieres que te traten es no anular lo que siente el testimonio de la otra persona. Mínimamente es escuchar y ver si se puede ayudar o no. A veces no hay herramientas, no hay palabras, no se ha pasado por la misma situación y no se puede dar una mano, pero sí se puede decir, mira, habla con fulana, fulano, tratar de ayudar. Yo lo que estoy proponiendo es desde lo humano, no para afuera, ni guerra, ni ataque al feminismo, ni ataque al machismo, sino desde lo humano. ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo yo puedo ayudar como siloísta a otra amiga? Porque lo que decía Gilka, son otras preocupaciones. ¿Qué sé yo? Un varón se toma un colectivo y va a determinado lugar y ni siquiera piensa a qué hora tiene que volver y qué camino tiene que tomar para que no lo roben, para que no lo asalten, para que no lo violen o le peguen o intenten algo. Cuando es algo que nosotras ya lo tenemos incorporado, ese tipo de cuidado. Entonces, hay cosas que no se las pueden imaginar porque no tienen ni idea, porque no las viven. Con respecto a la inquietud, a mí fui abusada por mi hermano. Yo tenía 4 años, mi primer abuso fue 4 años y mi hermano 14, en la casa familiar. Y fue ese primer abuso de los varios que he padecido en mi vida, tengo 62 años, y este abuso recién lo pude sacar, encontrar en mi memoria, en mi cuerpo, cuando tenía 52, 53 años. Lo tuve ahí bloqueado. Y cuando alguien en su momento me ha mandado a reconciliar, le he contestado que no entendió nada de lo que dijo Silo, porque es como, bueno, ¿tenés hambre? Andá a la heladera a buscar algo para comer. Y no es así. Es algo muchísimo, pero muchísimo más profundo, y son situaciones que nos marcan para toda la vida, porque en lo personal siento que a mí me condicionó el resto de mi vida. Y no estoy penando por los pasillos. Estuve y estoy haciendo mi trabajo personal en todos los aspectos posibles para poder sanar situaciones de mi vida. No las he podido revertir. Tampoco tengo que reconciliar con la persona que me abusó o las personas que me abusaron. Tengo que reconciliarme conmigo y entender que siempre las mujeres nos echan la culpa, ¿no? La bendita culpa. ¿Y qué te pusiste? ¿Y con qué te vestiste? ¿Y a qué hora saliste? Bueno, yo tenía 4 años y no entendía. Entendía que había algo que estaba mal, que me hacía sentir incómoda, pero no entendía qué era. Entonces, ¿qué culpa puedo tener? Digamos, ¿de qué guerra me están hablando? Con 4 años, con 8 años, con 12 años. Estoy hablando de abusos, abusos graves. Y también he padecido abusos, qué sé yo, micromachismo. ¿Quién de nosotras no la mandaron a hacer un cafecito en una reunión? ¿O quién de nosotras se tuvo que quedar con los hijos para que el parejo, el marido, pueda ir a una reunión, a un retiro? Pero ni siquiera preguntando, ¿eh? ¿Qué te parece si esta vez vas vos al retiro y yo me quedo con los hijos? No,
Entonces, me parece que hasta que no se caiga en cuenta de que en general, sin querer, sin darnos cuenta, las mujeres somos como ciudadanas o personas de segunda, o somos una cosa, hasta que no dejen de cosificar, pero profundamente, ¿eh? No, no a propósito, obviamente, porque varones y mujeres nacimos dentro del patriarcado. Cuando dejen de cosificar y revisar la propia violencia, porque, ¿cómo me hacen? No, yo no cosifico, yo trato bien, obvio. En el mejor de los casos, creo que todas y todas hacemos el esfuerzo de tratar bien al otro. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan profundo? Porque si yo tengo necesidad de tocar alguna parte de una mujer en un parque cuando está distraída, porque son situaciones que ha pasado, por ejemplo, y bueno, pero entonces es porque no es una mujer, es una cosa, no es una amiga siloísta, es una cosa de la cual yo puedo tocar cuando quiero, o puedo apreciarla cuando quiero. Entonces, nada, eso es lo que quería expresar. Y con respecto, bueno, redondeando, eh, en la comunidad yo comenté esto, comenté otros abusos, comenté situaciones, comenté cómo me siento, cómo me sentía en su momento. Por suerte voy teniendo más herramientas para mí y para otras. Y bueno, como decía Gilgan y Daniel, nosotros y nosotras en esta comunidad tratamos de que sea un espacio seguro, que la persona que venga, varón o mujer, se sienta seguro y cómodo y cómoda. Y bueno, nada, y sí, nosotros nos desnudamos en el sentimiento, en la intención, armamos este ámbito de confianza donde la persona que necesita pueda expresarse sin que la juzguen, sino más bien recibir un abrazo. Y en esta comunidad lo he tenido. Y en otros ámbitos exclusivamente de mujeres, donde también tratamos el tema de violencia de género dentro de nuestros ámbitos. Eh, sinceramente estoy muy agradecida a este ámbito. Y todo el tiempo estamos estudiando y todo el tiempo nos vamos apachachando, mimando y tratándonos del mejor modo, del verdadero, entre comillas, modo siloísta, ¿no? Humanista. Eso es todo. Gracias. Gracias, Adri. Dani, ¿quieres comentar algo tú? Bueno, Ya te mandé ahí adelante. Perdón. es que, no, está bien, está muy bien, sí. Eh, Después de escuchar a Adri, a uno se le vuelven a mover cosas, ¿no? Porque, bueno, me remontó un poco a nuestros primeros encuentros, en los cuales fue como un acercamiento, digo, a la formación de esta comunidad. Fue como un intento al cual yo quería mucho, daba mucho en que lo pudiéramos hacer a la vez. Por una cuestión de estar juntándonos mujeres y hombres, no en una comunidad del mensaje, eso es de lo más normal, pero que introdujéramos estas temáticas y no termináramos, qué sé yo, peleándonos o acusándonos de algo. Este, pero bueno, nos llevó como un tiempo, ¿no? Poder conocernos y confiar, creo que es eso, ¿no? El tema de confiar. Y, y yendo un poco a esto que Adri comentaba de la importancia de, más allá de lo que vemos afuera, en el mundo, en lo social, el tema que nosotras le hemos puesto más garra a la cuestión de, bueno, hagamos el trabajo interno que hicimos siempre, al que conocemos, pero
tomemos las herramientas del mensaje, las herramientas del humanismo, eh, dando este tema del machismo y la violencia de género. Y ciertamente que no es fácil, no es fácil, lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Como decían las chicas, yo también hablo por mí. Eh, no es fácil porque, a ver, cuando un hombre eh, empieza a considerar, cuando empezamos a considerar como hombres la posibilidad de que yo tenga tal vez algún comportamiento, algún sentimiento, algún pensamiento de tipo machista, que me lleve hacia formas de trato, especialmente con las mujeres, que sea invasiva, que sea de algún modo violenta, aunque sea muy leve. Ya el solo hecho de empezar a considerar eso, yo creo que nos pone, lo digo desde mi propia experiencia y los amigos varones con los que comenzamos a trabajar, nos aparece esta cuestión de la negación, eh, el temor, es, eh, es exponerse, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros en el grupo de varones, en el primer grupo muy pequeño, en la salita de Banfield, en la salita del mensaje de Ciro de Banfield, empezamos nuestras primeras reuniones, sinceramente no sabíamos muy bien qué hacer hasta que fuimos descubriendo que todo se trataba de seguir desarrollando nuestro propio trabajo interno, como lo hacíamos normalmente, pero a partir de ese momento dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia, la particularidad aquí? Y es que, a ver, tratemos de empezar a hablar de qué nos pasa frente a este tema. ¿Qué nos pasa, como decía bien Adri, pasa cuando alguna mujer, alguna amiga, este, nos plantea que hay algo que le molesta de lo que hacemos, o sobre otros varones, a ver qué somos capaces nosotros de considerar al menos. Yo, por supuesto, no estamos diciendo que eh, uno deba aceptar así, ¿no? Eh, Directamente, bueno, bueno, si yo tengo un comportamiento inapropiado, machista o lo que fuere, porque alguien me lo dice. No, no, por supuesto, uno tendrá que revisarse a sí mismo, tendrá que considerar por qué le están planteando eso. Y esa es una de las partes más difíciles que experimentamos los varones. Hablo desde la experiencia que hemos tenido con algunos de los que fuimos haciendo este proceso, ¿verdad? Entonces, nos llevó un tiempito de charlas, intercambios, para empezar a abrirnos y a contar algunas de las cosas que pasaban, algunas de las cosas que vivíamos. Hubo algo que comentamos hace poco en algunos de los encuentros que hemos tenido cuando nos invitaron Eleni y Angélica para esta entrevista, que, bueno, fue algo que salió en ese momento. Yo estaba tratando de explicar cómo era esta cuestión de que es diferente para el hombre por ahí en general, el tema de la libertad y la diversidad. Habíamos partido de ahí, ¿no? Decíamos, bueno, a nosotros humanistas, y a mucha gente en general, le parece muy bien la diversidad, para nosotros es un valor, ¿no? El tema de la diversidad es algo que aceptamos, que propiciamos. Y entonces, bueno, yo en un momento planteé que eh, para los hombres, el tema de la diversidad requiere de fondo, tiene como sustento el tema de la libertad, ¿no? Sin libertad no hay diversidad. Tiene que haber libertad para ello. ¿Y cuál es el problema? En todo caso, para los hombres, yo lamento si por ahí a algunos no les guste, ¿no? Este punto de vista, a algunos les caiga mal o lo rechacen, no estén de acuerdo y está muy bien. Pero ya les digo, desde la experiencia compartida con varios hombres en estos temas, íbamos viendo cómo cambiaba la realidad, la valoración en nosotros,
hombres, hombres humanistas. Cuando, por ejemplo, hablando de la libertad de la mujer, íbamos descubriendo cómo nos parecía muy bien que la mujer fuera libre en general, ¿no? Que la mujer sea libre, como el hombre, por supuesto, pero bueno, hablemos de la mujer. Bueno, nos interesa que la mujer sea libre. Y en un momento descubrimos que a algunos no nos era tan igual el sentimiento, el registro interno frente al hecho de eh, las mujeres, para mí parece que está bien que sean libres totalmente, completamente, tanto no sea mi mujer, ¿verdad? Eh, bueno, esto es un comportamiento, más bien un sentimiento machista, ¿no? Eh, a ver, nosotros hemos tratado de tratarnos muy bien abordando estos temas. Si no es así, no se puede avanzar. Entonces no es cuestión de darse con el látigo, ¿no? Ni de culparse, ni acusarse, sino como ir buscando esos registros, ¿no? Fuimos descubriendo cómo en muchos de nosotros, aunque por ahí no tuvieran tanto interés en profundizar en el tema, les iba pasando algo de esto. De decir, bueno, eh, y parece ser que en algunos casos uno no está tan feliz y tan dispuesto a que su pareja, en todo caso, sea tan libre como me gustan libres las mujeres en general. Eh, este es un sentimiento bastante común, bastante general. Eh, no lo digo solo desde mí, sino desde lo intercambiado con otros varones, trabajando en esto. Bueno, ¿en qué nos hemos apoyado para estos trabajos? Más que nada, en un principio, eh, los principios de acción válida, principalmente el tema de la ceremonia de reconocimiento. Hemos ido paseando todos estos temas, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras ansiedades, todo lo que tenga que ver con lo que nos vincula a una sospecha, a una mirada que nos ponga en situación de machismo, eh, y atravesarlo con lo que va planteando y proponiendo, por ejemplo, la ceremonia de reconocimiento. Me animaría a decir que ahí está todo. Me animo a decir que si nosotros, en este caso nosotros y nosotras, hiciéramos todo así al pie de lo que dice la ceremonia de reconocimiento, lo que nos propone, eh, yo creo que no haría ni falta que hagamos todo este trabajo, ni tampoco el trabajo sobre violencia de género. Pero, eh, bueno, algunos no somos tan rápidos en la evolución y en el trabajo interno. Este, y descubrimos, bueno, que hay algunas cosas que no hemos trabajado. Eh, Recién ahora, bueno, nosotros nos metimos en esto hace unos 5 o 6 años más o menos, y es como que ese proceso muy, muy a poco nos fue mostrando que había una cantidad de cosas muy importantes que no estábamos considerando en nuestro trabajo interno. Entonces, ahí apareció esta cuestión de si nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad en aceptar los distintos tipos de violencia y trabajarla, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué aparecen otros cuestionamientos? Ya de por sí aparecen cuestionamientos y tantas dudas respecto de, bueno, ¿qué hacemos con la violencia de género? Y cuando se nombra eso, hay como un disparador en el cual, antes de despertar el interés en ver qué pasa con eso, normalmente lo que aparece es más bien como la postura de defensa o de ataque, ¿no? O salirse del tema. Eh, de ahí que, bueno, mm, en torno a esta temática eh, se ha producido como mucho silencio, ¿no? Eh, bueno, no mucho más que eso. Yo
más que nada, me parece que es de interés que los varones en general podamos considerar la posibilidad de que tal vez se nos están escapando algunas cosas, que tal vez no vimos algo. Esto que estoy diciendo no es nuevo para los humanistas. Nos ha pasado con otros temas, nos ha pasado con otros tipos de violencia. Y bueno, ¿por qué no permitirnos el riesgo de, de abrirnos un poco y ver, a ver, qué me pasa a mí con esto? ¿Qué vivo yo con esto? Bueno, después de un proceso de algunos años entre varones, cosa que yo no descarto de poder continuarla. En este momento no le estamos haciendo las reuniones solo de varones, pero yo personalmente estoy pensando en volver a convocar a hacerlo para los varones que tengan interés en meternos en esta temática, por una cuestión de que eh, a veces cuando uno necesita empezar a profundizar en esto, eh, a los varones, con la mirada de las mujeres, nos cuesta más sincerarnos, comentar cosas, lo que nos pasa, porque nos expone mucho, ¿no? El tema del machismo está sustentado muy fuertemente por el tema de la imagen de sí. O sea, uno tiene que ser un hombre hecho y derecho, como se dice, tiene que ser un hombre fuerte, que, sin dudas, sin temores, sin miedos de ningún tipo, ¿no? Está bien que como humanistas algo de eso lo hemos trabajado. Pero cuando llegamos a este punto, cuando tocamos la franja del tema de la violencia de género, el tema de las relaciones entre hombres y mujeres y las dificultades que ahí aparecen, y han aparecido y siguen apareciendo muchas de esas cosas en nuestras relaciones en general, en algunos ámbitos, bueno, nos pone en presencia de que algo queremos hacer. Bueno, algo estamos haciendo. Le dejo el espacio. Gracias, Dan. A veces no se entiende lo que es la violencia de género. Eh, Voy a tratar de ser muy simple en eso. Es un constructo social en el que el poder se ha repartido de una forma desigual o no hay equidad, ¿sí? Y por lo tanto, naces en este mundo, abierto a este mundo, y resulta que hay un lenguaje patriarcal, le vamos a decir, donde te dan los roles de género. ¿Sí? Vos podrás, ah, mientras vas creciendo, ver la identidad también, ya es otra cosa más. Pero si vamos a hablar de los roles de género, a los hombres se les ha dado muchas posibilidades. Hacen con su cuerpo lo que quieran, participan abiertamente en la política sin ser perseguidos, o pueden ser perseguidos, pero por lo menos acá se ha golpeado a mujeres por ser, se ha perseguido a mujeres por ser representantes políticos. Hemos atendido en algunos casos a mujeres que estaban siendo perseguidas, atacada a su familia, amenazada a su familia, solo por estar en un lugar político. Y en los lugares políticos, así como son, también hay esa discriminación por los roles que se supone deben ser de una manera para los hombres y para las mujeres. Bueno, si no logro ver esos roles, no voy a entender, ¿no? Y en una de las reuniones nos reíamos y también nos movilizábamos mucho cuando hablábamos de nuestras virtudes, interesantes y maravillosas virtudes, ¿no? Que además en talleres lo hemos trabajado tantas veces. Pero cuando lees el patriarcado y lees los roles de género y te das cuenta que tus virtudes son virtudes
que te la ha dado este patriarcado, dices, oh, ¿qué voy a hacer con estas virtudes? Estas virtudes me han convertido en una sumisa, ¿no? En una solidaria completamente y estar siempre calmada y siempre atendiendo a la otra, al otro y todo esto de las virtudes tan maravillosas te convierten en una víctima. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Y ahí también, y Daniel, y ahí te escracho, Daniel, y ahí él decía, y las nuestras también estarían así, ¿no? Porque el fuerte y el tal y el cual, ¿no? Entonces teníamos que reconciliarnos y darles un nuevo significado a nuestras virtudes y que no sea un mandato patriarcal, que tengan un significado mucho más profundo, que no solamente por haber nacido en un cuerpo de mujer o de hombre, tenga que ser de esa manera. Entonces, no es que va en negativo esto de tratar de entender la violencia de género, y más aún si necesitamos nosotros tener trabajo interno para estar en el medio social, para entender a la gente, de qué están hablando y de qué podemos hablar y cómo lo vamos a superar. Ahí Manuel levanta la mano. Sí, aportar con algo, ¿no? Y también a modo de preguntas. A ver, vivimos como en un mundo muy complejo, ¿no? A veces lo que opino está muy influenciado por lo que me entero del mundo a través de los medios de comunicación. Eh, Creo que si yo estuviese inmerso en el tema de la ecología, sí, me preocuparía mucho ese tema, ¿no? Porque recibo mucha información. En el tema, por ejemplo, de la cuestión feminista y eso, yo no participo de grupos, ni tampoco me entero, a excepción de los medios de comunicación, ¿no? Las muertes y esas cosas. Pero me he fijado también que los medios de comunicación lanzan muchas noticias que tienen que ver de acuerdo al morbo de la gente, ¿no? Entonces, aquí por temporada son terremotos, por temporada son, no sé, fraudes con los políticos, por temporada la cuestión feminista. Acá en Chile surgió un movimiento muy grande del feminismo. Como que se apagó, ¿no? Como que se fue. Este, Al no contar con un ámbito, yo no podía estar hablando, ¿no es cierto?, desde mi experiencia, sino de lo que me informo. Entonces, y ahí puedo caer, ¿no es cierto?, en mis creencias, mi particular forma de ver las cosas, digamos. Pero al escuchar a Adriana, ¿no? Entonces al tiro me surge como una necesidad, como hay una cuestión personal, ¿no? No solamente en el caso de Adriana, tal vez en muchos, en el mío, ¿no? De rever mi situación personal para superar, ¿no es cierto?, la violencia. Este, y las personas, ¿no?, que participan de grupos y que pudiesen llevar este mensaje, ¿no?, que estamos construyendo nosotros, o las conclusiones, sería genial que lo puedan hacer, ¿no? Es decir, como que tal vez desde un principio tuviésemos en cuenta cuál va a ser el alcance de la participación, en este caso la mía, con ustedes, ¿no? En mi caso sería como eso de rever con mi pareja, que es la que tengo más cercana a mí, cómo va a ser el trato y conversar sobre eso, ¿me entiendes? Este, Hace mucho tiempo que he hecho de menos, ¿no?, el trabajo interno. Yo lo hago así como por mi cuenta, por los principios, ¿no?, el ejercitar conciencia de sí y esas cosas. Y atender a los principios. El trata a los demás como que se trataron. Y de vez en cuando con mi pareja conversamos, ¿no?, sobre esas cosas. Cómo nos tratamos, cómo nos llevamos, cómo van las peleas, si son menos o más que antes, y así siguiendo para ir construyendo una buena relación. Pero creo que estamos conversando de muchas cosas, ¿no? Pero hay también muchos detalles que tienen que ver con suposiciones, ¿me entiendes? Porque yo puedo suponer, sí, que la mujer es maltratada y todo eso,
pero en realidad todos somos maltratados, unos más, otros menos, unos que son más de interés para las noticias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hombre y mujer ganan el mismo sueldo? Ah, entonces no hay explotación de la mujer, pero los dos somos explotados. No sé si se me entiende la idea. ¿Qué pasaría si es que la mujer ganase más dinero que el hombre? Ah, entonces no hay diferencia, ¿me entiendes? Pero en realidad todos somos explotados, de alguna u otra manera, ¿no? Sería ideal, ¿no? Un sueldo de acorde a la función que cumple, no sé, a nivel familiar o a nivel social. Claro, y si la mujer cumple varios roles, ganar más dinero. Pero las cosas no están así. Es como muy grande el problema, ¿no? Es como querer ir y parar la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos. Para a mí no me da, digamos, el cuero, ¿no? Entonces, creo que mi aporte va a ser como rescatar este aspecto que es uno de tantos, ¿no? Que yo he aprendido dentro de lo que son las distintas formas de violencia y conversarlo con mi pareja y por ahí, si tengo la ocasión, con otro familiar o gente conocida, ¿no? Porque la verdad que yo me veo como muy, a ver, con escasas herramientas para ir a lo social, ¿me entienden? Por más que me parezca que hay que hacer mucho en lo social, no tengo el alcance. No sé si me explico, ¿no? Entonces, rescataría eso de esta conversación como de rever. Y como decía Daniel, tal vez no dejar participar a la mujer en esto. Porque si yo me cohíbo ante la presencia femenina, voy a tener que hacer un trabajito bastante interesante conmigo mismo. ¿Me entiendes? O sea, no podemos andarnos cuidando tampoco. Porque si hablamos desde el punto de vista del sufrimiento, ¿con quién hacemos la reunión? Todos sufrimos y todos tendremos que abrirnos y catarsear y no sé, y juntarnos para poder hacer algún trabajito, ¿no? Bueno, en fin, eso quería comentar, ¿no? Con respecto a este tema. Eh, y un tanto, saben que no dejarnos llevar tal vez por nuestras carencias o compensaciones, eh, porque si lo vemos toda esta situación social o personal desde un punto de vista descomprometido, necesitamos todos de todos y no poner como ciertas diferencias sociales para que yo con Gilka o con Angélica o Adriana tengamos una suerte como de rivalidad, porque como que se empieza a confabular bandos, ¿no? Y como decíamos hace rato, había un comentario, ¿no? Mira, la franja de edad que yo veo en todo este tipo de trabajo que se hace en forma virtual es más o menos 60 años. Yo ya tengo más o menos 35, 40 años conociendo este movimiento y alguna cosita he superado y puedo comunicar y escuchar a la vez, ¿no? Y traducirlo con un cierto sentido o con cierta dirección. Así que no creo que tengamos que tener como ese temorcillo, ¿no? De qué va a pasar o no. Hacer esto, ¿no? Y expresarnos de forma libre. Y practicando eso, ¿no? Esa libertad, entre comillas, ¿no? Bueno, eso nomás, gracias. Gracias, Manuel. Mm, Bueno, yo Adri, abriría, si me permiten. Ah, sí, 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 Adrián. gracias, Manuel. A mí, ¿sabés qué sentí que me pasó? Cuando recién ingresé al movimiento, en el 2001, movimiento, partido, todo junto, eh, claro, el entusiasmo del principio enseguida me hizo armar grupos, ¿no? Para orientar y todo eso, y resulta que yo era fantástica dando las herramientas a los demás. Hasta que al tiempo, poco tiempo, te digo, no menos de 2 años, ¿eh? Me empecé a ahogar yo misma y dije, a la flauta, es hora de dejar de, además de transmitir a los demás, de utilizar las herramientas para mí, con mucha verdad interna, ¿no?
esta situación de violencia de género, ahora de grande, a mí me sirvió para mi propia verdad interna y para enfrentarme a mi propia violencia con respecto al sexo. De modo que antes, en época de disciplina, se hacía la catarsis, todo eso, abarcaba otros aspectos de mi vida. Era como si me fuera por las nubes, digamos, por la cosa externa o lo más tangible, pero nunca de la puerta para adentro con mi propia sexualidad, con algo tan íntimo como mi forma de expresarme en el sexo, de la puerta para adentro. Y entonces yo agradezco que ahora que estos temas estén, porque tuve que desandar mi propia violencia. Y en el día de hoy, y con este espacio al cual nos han invitado y aceptamos con mucha alegría, solo uno o una de ustedes les dé para pensar, creo que estamos hechas y hechos. Estaríamos contentas y contentos de que alguien se ponga a pensar, como tuve que pensar yo, creo que como pensamos todos y todas. Nosotras tenemos un grupo de mujeres que brindamos apoyo en situaciones de violencia a mujeres. Entonces las mujeres por un lado, los varones por el otro. Y esta comunidad lo que hizo es, bueno, tenemos que juntarnos y ver qué sale de los dos puntos de vista, femenino y masculino, y desde el siloísmo. Qué cosa más hermosa poder hacerlo con la suavidad del mensaje, con el afecto del mensaje y con las relaciones que se han construido entre nosotros y entre nosotras de confianza y de buen trato. Entonces, básicamente eso, ¿no? Como tuve que empezar a ejercitar la verdad interna conmigo misma y mi propia violencia. Y llegar a esa violencia, la última de las violencias, tan íntima y tan personal y tan tabú, que tiene que ver con la sexualidad. Gracias. Gracias, Eliana. Gracias. Había levantado la mano alguien ahí. No, ya no. Ya no. Hay un comentario un comentario de Fernando que dice muy valiente esta postura, el reconocimiento de ver qué me pasa a mí con esto de la violencia de género como hombre. Ajá. No lo había visto. Un Gracias. comentario en el chat. Bien. Que me pareció. Estoy de acuerdo. Es un deseo. Eh, Sí, gracias, Fernando. bueno, a ver, voy agregando algo. Es interesante ver muchas cosas de esto, de lo que nos pasa con esto. Cuando iniciamos estos trabajos entre varones, después de algunas semanas de intercambio y de charla, este, también entre ceremonias y experiencias, un día, por ejemplo, caímos en cuenta de que de los que estábamos allí, no estábamos todos motivados por la misma cosa, por el mismo interés en estar en estos temas, en meternos con esta cuestión del machismo y la violencia de género. Eh, Parecía casi una obviedad, ¿no? Que fuera así, porque estábamos. Y resulta que un día, bueno, nombrando algunas cosas, profundizando un poquito, descubrimos que no. Eso ya es interesante porque puede servirle a uno u otro, también a las mujeres, por supuesto, pero en este caso particular de los varones,
nos encontramos con que, a ver, un poco como después escribimos y yo algo leí, pero en lo personal, en nuestros intercambios, lo que apareció fue el hecho de que algunos de los varones que estábamos ahí estaban, por ejemplo, eh, porque sentían que tenían temas ellos con el tema de la violencia de género, tenían dudas con el tema del feminismo, con la postura de las mujeres, algunos no sabían muy bien ya cómo relacionarse con las mujeres, cómo acercarse o cómo sostener los vínculos. Eh, y algunos teníamos, en mi caso particular, yo tenía la preocupación del tema de la violencia contra la mujer. Bueno, claro, esto eh, supongo, entre otras cosas, tendría que ver con que, eh, a ver, yo por ahí en el 2018 estaba empezando a acercarme e interesarme por el tema de los feminismos, y el feminismo en general, en el medio social y también el feminismo dentro del humanismo. Y lo que empecé a percibir es, bueno, creo que lo que la mayoría podíamos percibir era el tema del aumento, ¿no?, de la violencia de género en general en el mundo. Y a medida que me fui acercando al tema, empecé a sentir más preocupación por eso. Yo la verdad que no tenía registro, no tenía en vista de que yo tuviera yo problemas o tuviera temas yo de machismo en mí. A mí me preocupaba la cosa social y la cosa específicamente más que nada de esa violencia que iban sufriendo las mujeres. En un momento me planteé, bueno, algo deberemos poder hacer desde el mensaje con este tema. Eh, y arranqué por ahí. Y eso me llevó eh, a estar en estos temas, en estas reuniones, en esta comunidad. Eh, pero fue interesante el descubrir que podría ser que no todos tengamos las mismas motivaciones, seguramente que no es así, pero parte la cosa como de ir preguntándose, ¿no? Es lo que nos pasó a nosotros. Dimos por hecho que estábamos todos con el mismo interés, empujados por las mismas cosas, y no, era diferente. Después descubrimos que todo era válido. ¿Eh? Las intenciones y los intereses de unos y otros eran válidos para este trabajo que iniciamos. A mí me interesa en particular esto de eh, que pudiéramos por lo menos abrir esa puerta de duda, ¿no? Yo creo que nosotros, los humanistas, los mensajeros, si tuviéramos las cosas ya claras, resueltas, ya tuviéramos todo hecho, bueno, no estaríamos necesitando estos ámbitos y tantos otros. Nosotros, yo por lo menos estoy en estos temas porque siento que es mucho lo que necesito crecer todavía, trabajar, descubrir, aprender. Eh, de hecho, bueno, una forma, y vuelvo al tema de nuestro proceso, ¿no?, de trabajo. Antes de iniciar todo esto, una cosa que hice, por ejemplo, lo comento como experiencia, que la recomiendo, especialmente a los varones, claro, eh, que fue, yo tenía muchas dudas de si empezar o no a hacer reuniones con estos temas, y entonces lo que hice fue empezar a preguntar. Empecé a preguntarle a los varones y a las mujeres humanistas, a las amigas, a las más cercanas, a las no tan cercanas, qué opinaban de esa inquietud, por una que yo tenía, ¿no? Eh, bueno, curiosamente, para mí en ese momento, la mayor parte de las mujeres me alentaban a que lo hiciera, a que iniciara ese grupo de varones. La mayoría, no digo todas, pero una gran mayoría sí. Del mismo modo, pero en sentido contrario, la mayoría de los varones desalentaban esta posibilidad. Eh, no había o no había interés, o no había un reconocimiento de la necesidad
de tales trabajos, de tales ámbitos. Eh, bueno, yo seguí con mis preguntas y este, mis intercambios con los amigos y amigas para lanzar esto. Y lo que hice en un momento en ese proceso fue entonces empezar a preguntarles a las mujeres de todas las edades cercanas, principalmente las humanistas, pero también las que están fuera del humanismo, en mis ámbitos personales, les empecé a preguntar qué les pasaba, cómo era eso que vivían, eh, de cuando ellas hablaban del machismo nuestro, cuando hablaban del abuso sin llegar a situaciones mayores o muy violentas, eh, cómo era ese comportamiento que veían en nosotros, qué hacíamos nosotros, qué hago yo, o sea, yo o mis conocidos, o la gente, otros hombres, que ustedes lo registran como tal, como abusivo o como violento, como machista. Y vaya si, bueno, me han dado muchísimas, muchísimos argumentos, este, muchas historias, y eso me ayudó a descubrir de a poco de mis propias conductas, de las cuales también empecé a transformar algunas ya en esos comienzos, porque me hicieron caer en cuenta sin decirme a mí directamente que yo hacía determinada cosa, sino hablándome de otros por ahí. Yo en algunas cosas, bueno, descubrí que yo tenía algunos comportamientos que eran eh, a veces un tanto abusivos o invasivos, que a veces, por supuesto no todas, pero que muchas mujeres registran como abuso, invasión, como, bueno, es estar ocupando ese espacio del machismo del cual hablaban las chicas, ¿no? En donde tenemos ciertos privilegios, y podemos hacer determinadas cosas que a veces las mujeres no pueden, digamos que porque no deben, mientras que nosotros sí estamos habilitados. Esto en la experiencia personal y concreta, en un momento, bueno, alguien me cuenta, alguna de las mujeres me cuenta la situación de que otra joven, mujer, había sufrido temas de abuso y bueno, que en algunos de nuestros ámbitos se había encontrado con algunos de los varones que, bueno, el modo de abrazarla, de tocarla, de agarrarla, ese tipo de cosas, los acercamientos, más allá de lo que por ahí a veces una mujer quiere o puede. Este, y al contarme una de estas historias, yo me veo en situación de tener un tipo de formas de tratar a los demás y a las demás que se parecían mucho a eso. Entonces descubrí, por ejemplo, que tenía la costumbre, con hombres y mujeres, cuando nos saludábamos, especialmente entre humanistas más que nada, de además de abrazarnos, eh, bueno, por ahí palmearle el pecho, ¿no? Yo suelo hacer eso. O sea, abrazo y después por ahí le palmeo el pecho al que estamos abrazando, al que estoy abrazando. Así como un gesto de amistad, de acercamiento. Este, y lo hacía también con las mujeres, con la mayoría. Eh, bueno, algunas que no conocía tanto, que no tenía tanta confianza, por ahí tomarlas de la cintura, cosa que después descubrí que no lo hacía con los varones, por ejemplo, o tomarlas del hombro y bueno, cierta gestualidad, ciertas formas que uno puede ir descubriendo que tal vez las aplica con un género sí, con otro género no. Y no es que esté mal siempre, ¿no? Puede ser, vaya a saber, ¿no? Cuáles son las motivaciones, pero lo que está interesante, lo que está bueno y útil, es preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me muevo de este modo? ¿Por qué a las mujeres de tales características las trato de un modo y a otras las trato de otro modo, con más lejanía? Este,
¿Por qué me meto en su intimidad o en su vida privada hablándoles de sexualidad o de cosas que ni me habilitaron ni me preguntaron, cosas que no hago con otros hombres eh, o con los varones en general? Bueno, ese tipo de cosas, yo lo comento esto porque esto es parte del proceso, esto es parte de nuestro trabajo interno. Esto nos ha llevado a nosotros a intercambiar mucho y a encontrar en nosotros mismos qué cosas nos pasaban con eso. Eh, ¿Cómo se puede traducir el tema eh, de un modo de mirar a la mujer? Simplemente eso, de un modo de mirar a la mujer, ¿cómo se puede traducir eso después escaladamente en un modo también de tratarla y en algunos varones, tal vez no en muchos de nosotros, pero digamos que en la cosa general, en el sistema, el varón machista, que tal vez no se reconoce como tal, tiene este tipo de trato y de comportamiento con las mujeres, y hay como una escala, ¿no? En la cual algunos llegan hasta un punto, algunos llegarán hasta esta cuestión de meterse a decirle algo a la mujer, más allá de lo que ella habilita o permite, otro irá más allá y la tocará, y así vamos escalando hasta que algunos pasa al abuso, alguno pasa a la violación, y así se llega al femicidio. Eh, Esto sucede por miles en el mundo. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que a veces los argumentos nuestros han sido de que, bueno, pero yo no soy violento, yo no soy machista. Yo por lo menos, algunos de nosotros hemos visto frente a este planteo, bueno, en buena hora, que no seas machista, que no seas violento. Somos entonces, o sos, del tipo de varones que es muy importante que trabajemos en estas cuestiones, porque seguramente que no van a ser los violentos, los que ya son violentos, los que ejercen abusos graves o los que violan, ni mucho menos los femicidas, no van a ser los que van a ponerse a hacer trabajo interno y a visibilizar estos temas, por supuesto. ¿Quién debería visibilizar estas cuestiones? Nosotros. Como lo hemos hecho con todas las formas de violencia desde que se inició nuestro mensaje. Es lo que nos ha transmitido, nos ha enseñado, nos ha transmitido nuestro guía, nuestro maestro, ¿verdad? Ha hablado de todas las formas de violencia, las ha planteado como una necesidad de trabajo y de superación para todos nosotros. Y nosotros nos encontramos con que en esta particular violencia, bueno, no hemos tenido mucha profundización y lo estamos necesitando. Hay mucho de todo esto todavía en, en lo social, en nuestros ámbitos y en nuestras relaciones. No siempre será grave, no siempre se llegará al femicidio, pero en buena hora sería de que lo consideremos, que estemos viendo qué es lo que nosotros podemos hacer, por lo menos para aportar a lo social, al mundo. Bueno, en general ha sido uno de nuestros incentivos, ¿no? Como mensajeros humanistas, el transformarnos para también transformar lo social. Gracias. Gracias, Dani. Manuel está levantando la mano. Así, para comentar una experiencia, ¿no? Hace muchos años atrás participé de un retiro, como de una hora más o menos, y como unas 15 personas, ¿no? Separaron a los hombres y a las mujeres con un papelito en la mano. Y había que escribir los hombres qué creíamos nosotros que las mujeres pensaban de los hombres. Y a las mujeres qué creían ellas que los hombres pensábamos de ellas. Bueno, surgieron muchas cosas, ¿no? Que eran como tontas, ridículas, pero afectaban muchísimo, ¿no? Afectaban muchísimo. Este, y lo más curioso fue que las mujeres escribían cosas y nosotros, no, en realidad nosotros no nos fijamos en eso. Y claro, por ejemplo, nosotros también creíamos, ¿no? Que las mujeres se fijaban en uno en tal o cual aspecto físico.
y las mujeres no era tanto eso, sino otro aspecto más emocional, qué sé yo. Ahora que tú dijiste eso, Daniel, o sea, comentaste eh, de juntar gente, ¿no es cierto? O sea, ese retiro a mí jamás se me olvidó, ¿no? De ponerme en el lugar de la otra persona. Jamás se me olvidó lo que yo creía que la mujer pensaba de mí. Y estaba puro tonteando porque no era así. Fue una caída en cuenta muy importante. Y ese retiro fue hace unos 30 años, más o menos. Por eso yo comentaba, ¿no? Que sería bueno igual, hombres y mujeres juntitos ahí para hacer trabajo y que sería muy bueno. Y yo te aseguro que si nos juntamos otra vez con más gente y hacemos ese jueguito, juntamos, no sé, dos pantallas distintas, hombres y mujeres, sería muy interesante. Porque, ¿sabes qué? En forma sintética se echa abajo mucha teoría, mucha creencia, porque estamos escuchando de la mujer lo que piensa de nosotros y ellas escuchan lo que nosotros pensamos de ellas. Y se caen en cuenta de muchas cosas. ¿Me entienden? Eso no me quería aportar, digamos, por ahí, si surge la posibilidad de un trabajo, sería muy bueno hacerlo. Es re sencillo, ¿eh? Pero se cae en cuenta de cosas muy, muy increíbles. Eso no. Gracias, Manuel. Bien, Ahí me gustaría comentar esto de que, claro, en algún momento hemos sentido que somos todos aquellos que tratamos de trabajar con nuestro mundo interno, somos valientes, ¿no? Somos valientes para enfrentarnos a nuestras propias cosas. Y ya cuando tenemos que ir hacia el medio social, ojalá esa valentía nos acompañe para ver con esos ojos de humildad también a las otras y a los otros. Desde el punto de vista de la ONU Mujeres, hacen un estudio y descubren a través de ese estudio que la mujer necesita 6 veces más de energía y tiempo para hacer su vida cotidiana que el hombre, porque está encargada de los cuidados, porque generalmente es la que se queda con los hijos si se va el varón, porque además de que se va el varón, la familia también dice, claro, la mujer se tiene que quedar con los hijos, ella es la que corresponde que cuide a los hijos. Y entonces, al ser así, bueno, desde el punto de vista de la ONU, lo veían desde la economía, ¿no? Y resulta que la mujer es el eslabón de la pobreza, justamente porque al tener que ocuparse de tantas actividades, no puede estudiar y por lo tanto, al tener pocos estudios, no puede trabajar en un lugar donde le paguen mejor. Bueno, es una situación que muchas mujeres la viven, ¿no? Y que la remamos como podemos. No hay una comunidad que te sostenga en eso. Pero sí hay una comunidad que dice, está bien que se vaya el varón. No, hay que macana, pero igual tú te quedas con el trabajo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos en el medio social? A lo largo de la pandemia, acá nos pusimos de acuerdo con mujeres de organizaciones feministas para rescatar a las mujeres en situación de violencia por pandemia. Y nos organizamos con muchas otras ideologías y formas y etcétera. Y lo mejor que pudimos hacer es llevar en nosotras nuestra doctrina, pero en la práctica. Si nos comprometíamos a algo, lo cumplíamos. Tratábamos a las otras de una manera que nos gustaría ser tratadas. Comprendíamos a las otras como iguales. Por lo tanto, los acuerdos que teníamos eran completamente válidos y no fallábamos. Y por, por habilidades o capacidades, qué sé yo, las humanistas nos pusimos a hacer acompañamientos con mujeres en situación de violencia. ¿Qué le pasa a una mujer en situación de violencia? Que la familia no la apoya por este constructo patriarcal. Tú has elegido casarte y tú te aguantas.
Y si él te ha pegado, pues te aguantas. Tienes que ir allá porque estás casado. Poco a poco fuimos investigando y resulta que en muchos países, recién, hace muy poquito, existen leyes que dicen que a la mujer, el hombre en situación de relación de pareja, en el matrimonio, no la puede tomar obligatoriamente. O sea, ella no debe ser obligada a tener relaciones sexuales y eso se va a considerar como un delito. Mm. Hace muy poco, ni 20 años pasó de eso. Sí, Acá hay eso, perdón, una condena de una persona que, estando casada, abusó de su mujer y tiene 19 años de cárcel, que fue hace unos 15, 20 días. Estoy hablando de Argentina, ¿no? Hola a todos. Sí. Así que, al menos acá en el país está como cada 24 horas muere una mujer, o sus hijos en consecuencia, porque el marido extrae a los hijos y los mata para que ella pueda sufrir de algún modo. Ahora está la condena de que, aunque estés casado, si el no es no, y si no se considera violación o gracias, abuso. Silvia. Sí, justo eso. Y andamos haciendo estudios comparativos de cómo las leyes están proponiendo o ayudando a que las mujeres sean visibilizadas en sus derechos humanos, ¿no? Entonces, es muy, muy reciente. Todo eso estaba naturalizado. Por eso parece que hay más violencia de género. Y cuando una mujer tiene que ir a denunciar, no es verdad que simplemente vas y denuncias y ya está y ya lo metieron a la cárcel. No, además tienes que demostrar que eso que estás denunciando es así, es verdad. Y si te han violado 5 o 6 tipos, o en tu casa, tu pareja, tienes que ingeniártelas para demostrar que eso ha sucedido. Porque antes eso se tomaba como normal. Entonces estamos hablando de un hecho social, un fenómeno social que se está poniendo en evidencia. Necesitamos como humanistas tener una respuesta al respecto sin negar la situación. Recuerdo que en algún momento el negro nos decía, ¿qué vamos a hacer para llevar esto si tuviéramos que llevarlo a las cavernas? Tendríamos que estar habilitadas y habilitados para tocar este tema y verlo en nuestra experiencia para poder estar con otras y otros. De cada 10 mujeres acá que hemos atendido, aparte, ¿no? Por tema de trabajo, las 10 han sufrido un tipo de violencia sexual, algún tipo de violencia sexual. No es 9 de 10, no, 10 de 10. Y de estos temas están hablando las feministas y mucho, y se están informando muchísimo. Y si leemos, muchas de las propuestas son interesantes, coinciden con lo que hacemos también. Otra cosa es que nosotros tenemos herramientas de trabajo interno que estaría bueno compartir y que estaría bueno que también leamos al mundo en cada etapa y en cada época, ¿no? Si no, no sé cómo vendrían estas amigas humanistas a o feministas a nuestros espacios si simple y llanamente niego su conocimiento y su experiencia. Y niego realidades. Entonces, es una cosa profunda. En mi caso, a mí sí me interesa muchísimo porque nos relacionamos con organizaciones de mujeres y si bien hay discriminación y violencia contra todo ser humano en este sistema violento, eh, darnos cuenta de ciertos privilegios que se goza en un ámbito u otro. No es lo mismo ser una mujer indígena o afrodescendiente, pobre, en un pueblo o en un país también pobre. No es lo mismo.
y necesitamos aprender a hablar saliéndonos de nuestros privilegios también. Ujú. Creo que hasta ahí yo por lo menos en lo que veo de las cosas que necesitamos, conectar nuestro trabajo interno con el trabajo social. Lamentablemente estoy viendo que hay muchos en la audiencia un poquito cansados que nos están abandonando y yo quiero aprovechar para agradeceros la valentía de trabajar en un tema que desde hace 10.000 años nos afecta, que nos ha afectado a nivel mundial a tantas mujeres y también de tener la valentía de plantearlo no solamente desde una perspectiva de las víctimas, sino también lo que todo eso significa como una forma de estar en el mundo, ya sea de posesión, de limitación, de autoimposición o de sometimiento y de silencio. Que podamos coger fuerzas para poder luchar contra esa violencia imperante en el mundo y apoyar a todas las que valientemente la están llevando adelante, pero también pudiendo aportar herramientas de trabajo interno. Y me ha encantado que podáis destruir esa idealización de los espacios seguros humanistas, que no lo son, porque nos gustaría pensar de que hemos construido un mundo separado y no, todos tenemos un paisaje de formación y todos estamos en el, nos afecta y hay cantidad de micromachismos que pasamos por el día a día y cantidad de anestesia que vamos cobrando a pesar del aumento de la violencia que nos se cae una civilización, los ladrillos más débiles son los primeros que eso significa una gran proporción. Muchísimas gracias por toda esa profundidad que le estáis dando al trabajo. Y de hecho vamos a copiar muchas de las propuestas que estáis haciendo. Gracias otra vez y los invitamos para la siguiente ventana el primer domingo de Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias, Angélica. Gracias, Eleni, por la invitación. Gracias. Gracias, Eleni, por participar, por construir, por armar esta entrevista. Realmente felicitaciones. Muchísimas gracias. Un gran aporte. A ustedes. Gracias por el ámbito. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas Erika, gracias gusto de a verte y todos. saludarte. Chao, gracias. Muy importante. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Un abrazo.